Bueno, buenas collacios, estamos aquí en la casa de Pandora. Güey, otra vez, otro capítulo más. Y vamos a ver que hemos traído la casa. Güey, otra vez. Qué ilusión, a ver. Como pilles un dedo. Uy. ¿Y era xente mozo víctima de las casas de apuestas? Yo no. Un, mierda, dos, tres, Entramos. Bueno, yo no. Bueno, pero non lle estoy en general. Ya. Sí, Y para encima, otra cosa, que estamos hablando de esto, pero no se puede entrar si no tienes 18 años en una casa de apuestas, en teoría. En teoría. yo creo que la xente entra igual. Sí. Yo conozco gente que entra. Apuéstase muchísimo. Yo no entiendo dónde salió esta moda de apostar, sobre todo por fútbol. Sí. Pero, no sé, yo mucha xente. Yo Y gasten unas cantidades de perres brutales. Ya. Porque empiezan apostando 1 euro, 50 céntimos o tal, pero claro, engancheste. Yo tengo sentido en clase de gente que fundió 80 euros. Y yo conozco mozos de apostar 1 euro, ganar 200 y perder 300 y acabas perdiendo perres. Y bueno, digo, los 80 euros ya no es el que agarra la tarjeta de crédito en casa y funde, vamos, la Estamos cuenta creando una generación de mini ludópatas. No, es que sí, es exagerado. Yo no entiendo dónde salió porque no llega tanto. No. Esta cosa de que la gente nos trata un poco mayor y de tanto al juego. Porque Y a una cada vez cosa ya abren la más quiniela. casas de apuestas. Una cosa ya la quiniela y otra cosa ya eso, que llevo Bueno, otra cosa Y ahora- pero es que está sobre todo en el tema con los móviles y tal, y Sí, vean Y para apostar. encima y hay no, una de publicidad, tú abres Sí, YouTube sí. y ya te están diciendo apuesta. Sí, yo verdad. Y ahora que abrió en nuestro pueblo la casa esa de apuestas y que cada poco vemos entrar a gente que conocemos Sí, y sí, que cada vez y va que más. vese que tan Yo, más de una Y que en vez, teoría no pueden entrar, y que que esa es todavía no puede otra. entrar. a mí, joya, Dios mío, es decir, alguno queda para ir a tal sitio, pero vamos a ver, ¿qué te pasa en la cabeza, chaval? No sé, parece brutal. Y cada vez lo hacen más. No entiendo por qué yo voy a clase particular y Yo hay no un libro grupo la de clase. mozos que se dediquen toda la hora a falar de lo que apuesten. Yo, ¿qué vos pasa? No fai nada, después suspenden, pero bueno, eso no es el caso. Ese no es el caso, y es que la gente cada vez apuesta más. A mí me parecía que era una cosa que ya casi nadie hacía, o que hacía un paisano así aislado en casa del demonio, pero no. Claro. Y el problema, Antes iban a jugar el estragaperras, pero ahora No, Hombre, ahora y otra van cosa, a apostar al fútbol. los casinos están en afuera de las ciudades. No hay, bueno, no sé. En nuestro caso no. A ver, y en los pueblos pequeñinos, los casinos, los de la ruleta y los del póker, estaban en las grandes ciudades y normalmente en las afueras. Había los en el centro de ciudad, pero no tantos. Y ahora están en todos los pueblinos pequeños, hay una casa puestas. entonces, Sí, es verdad. no sé, tienes tendencia Y un a apostar negocio más. que se ve que está creciendo. Y para encima que muchas cosas están trucadas. Yo tuve un filo en Twitter que contaba que la ruleta ya era magnética, que dependía de la cantidad que pusieres, el que menos tenía y era el número que acertaba la ruleta. Y después decía que las deportivas también estaban trucadas, pero que no lo pillaba, que era más complejo. Eso para encima. Entonces, no sé, yo juego en el que antes y después ya es muy difícil que salgas, entonces y es muy Pues sí. complicado. Y la verdad que no entiendo por qué, parece que somos tontos. Es que ya metes yo no sabes si va a salir y hay gente que tiene verdaderos problemas con estos temas. Y para encima tiene muy bien montado con Claro. el marketing y dentro, yo en más no entré, pero Pero- dentro debe estar Sí, A sí, ver, sí. afalladizo, debe ser un sitio afalladizo, vamos, mal a gusto, No debe estar, ¿no? A tomar algo o lo que quieras, pero. Y además que eso, hay mucha publicidad que te bombardeen con. Que parece que querían prohibirlo, que me parece una... Bueno, yo no que Una sea buena buena. medida. Como Porque para el tabaco. es Si que para el la- tabaco, pues hácese también para el... La gente cada vez más mozo empieza a Claro. apostar. Y claro, es que acabas sin un duro si te metes en esa rueda. Y en Albania prohibieronles, que igual está marcando... ¿Las casas de apuestas? Sí, en Albania, que es un país que, a ver, no es modelo para muchas cosas, pero igual está marcando un cambio para la Unión Europea. Así que esas cosas deberían cambiar. Y un problema bastante grave. Mira, aquella vez que comentábamos lo del alcohol, yo creo que no es tan importante y ni tan eso como el tema de las apuestas ahora mismo. Pues sí. Pues sí. Porque hay gente con un verdadero problema. Y luego hay gente que tiene que acabar hasta yendo al psicólogo y... Claro. Sí. De Y su también, situación. veslo, yo acuerdo un día que dije en clase, no sé qué, apuesto que en el examen van a dar tal cosa, ya me saltaron para hacer la broma. ¿A cuánto se paga? Pero es una broma que tiene un trasfondo real, que dices tú. Detrás de las bromas siempre hay una parte siempre de... hay. Ay, ¿qué dices? ¿No? Bueno, pues podéis deseamos las vuestras opiniones abajo en los comentarios. Podéis darle la manina para arriba y suscribiros si os presta. Vémonos la semana que viene. Y ahora...